Judas Iscariote. Su nombre ha sido sinónimo de traición a lo largo de los siglos. Pero, ¿quién era realmente este hombre? ¿Qué lo llevó a entregar a Jesús, su maestro y amigo, a sus enemigos? ¿Fue por avaricia, influencia del mal o simplemente porque debía cumplirse un plan divino? En este video exploraremos la figura de Judas Iscariote desde las Escrituras y otros textos históricos para entender su papel en la historia de la pasión de Cristo. También analizaremos el contexto de la Última Cena y lo que dicen textos apócrifos como el Evangelio de Judas. Prepárate para un viaje profundo por uno de los episodios más impactantes del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos dice que Judas Iscariote fue uno de los 12 discípulos elegidos personalmente por Jesús. En Lucas 6.12-16 se relata: En aquellos días, Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes también nombró apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Aunque su nombre está asociado a la traición, Judas tenía un papel importante en el grupo. Era el encargado de administrar las finanzas. En Juan 12:6 se menciona que dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a sustraer lo que se echaba en ella. Esto ya nos da una pista sobre una debilidad en su carácter, la avaricia. La traición de Judas ocurrió en uno de los momentos más solemnes de la vida de Jesús, la Última Cena. Según el Evangelio de Mateo, Jesús se reunió con los 12 apóstoles en la víspera de su pasión. Mateo 26:20 dice: Al atardecer Jesús estaba a la mesa con los 12. Fue una reunión íntima, sin la presencia de María, su madre, ni de las mujeres que lo seguían. En esta cena, Jesús hizo un gesto cargado de significado. Lavó los pies de sus discípulos como un acto de humildad y servicio. En Juan 13:12-15 leemos: Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Entendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo, para que hagáis como yo he hecho con vosotros. Sin embargo, en medio de esta solemnidad, ocurrió uno de los momentos más dramáticos. Jesús anunció que sería traicionado. Juan 13:21-22 narra: Después de decir esto, Jesús se conmovió profundamente y declaró: Os aseguro que uno de vosotros me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a quién se refería. En Mateo 26:23-25, Jesús señala a Judas: El que ha mojado su pan en el mismo plato que yo, ese me va a traicionar. Entonces Judas, el que lo iba a traicionar, dijo: ¿Acaso soy yo, Rabí? Y Jesús le contestó: Tú lo has dicho. Las Escrituras ofrecen varias pistas sobre las posibles razones de la traición. Una de ellas es la avaricia. En Juan 12:4-6 se narra cómo Judas criticó el gasto de un perfume caro que María usó para ungir a Jesús. Sin embargo, el evangelista aclara: Dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Otra razón mencionada en los evangelios es la influencia de Satanás. En Lucas 22:3-4 leemos: Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, uno de los 12. Judas fue a hablar con los principales sacerdotes y los jefes de la guardia del templo sobre cómo podía entregarles a Jesús. Esto plantea una pregunta profunda. ¿Fue Judas simplemente un peón en el plan divino, o actuó por decisión propia?
En Juan 17.12, Jesús lo llama el hijo de perdición, indicando que su papel estaba profetizado. Además de los evangelios canónicos, existe un texto apócrifo llamado Evangelio de Judas, escrito entre los años 130 y 170 después de Cristo. Este documento gnóstico, mencionado por San Ireneo en el siglo II, presenta a Judas no como un traidor, sino como alguien que ayudó a Jesús a liberarse de su cuerpo físico. En este evangelio, Jesús le dice a Judas: «Tú excederás a todos, pues tú sacrificarás al hombre del que estoy revestido». Aunque interesante, este texto no tiene valor histórico sobre Jesús o sus discípulos. Refleja las creencias de los grupos gnósticos del siglo II, quienes reinterpretaron las figuras bíblicas para transmitir enseñanzas secretas. Es una obra filosófica, más que un relato histórico confiable. Después de traicionar a Jesús, Judas sintió un profundo remordimiento. En Mateo 27, 3-5 leemos: «Cuando Judas, el que lo había entregado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: He pecado, he entregado sangre inocente». Entonces Judas arrojó las piezas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Su remordimiento fue profundo, pero no lo llevó a buscar el perdón de Dios, como lo hizo Pedro tras negar a Jesús. La historia de Judas es, en muchos sentidos, una advertencia. Nos muestra cómo las decisiones equivocadas y los pecados no confesados pueden llevarnos a caminos oscuros. También plantea preguntas profundas sobre el libre albedrío y el cumplimiento del plan divino. Sin embargo, en medio de esta tragedia, se revela la gracia de Dios. La traición de Judas no detuvo el plan redentor de Jesús. Al contrario, lo llevó a consumarse en la cruz para la salvación de la humanidad. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Judas tenía otra opción o su destino estaba predeterminado? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido como este. Hasta la próxima.